Para comenzar, es importante reconocer el tema es de vital importancia. En tal sentido, vamos a analizar algunas de las estructuras, características, porciones, situación y características morfológicas de todas las estructuras que conforman el aparato reproductor femenino. En realidad es un tema bastante importante, con el hecho de que es un tema que al entenderlo, al comprenderlo de la adecuada manera, vamos a entender desde el origen hasta los mecanismos que conllevan el nacimiento de un bebé, porque vamos a hablar específicamente del aparato reproductor femenino. Para comenzar, vamos a hablar específicamente de los órganos reproductivos en una clasificación bastante general que incluye los órganos internos y los órganos externos. Los órganos internos lo pueden encontrar en el capítulo 3, ahí por la página 382, y los externos ahí por la página 428 de su libro de texto. Algo bien importante que se los quiero mencionar: las glándulas mamarias en algunos textos no las describe como parte del sistema reproductor femenino, pero su relación es tan importante que en la mayoría lo describe como parte del sistema reproductor femenino. En este caso, aunque no es parte de los objetivos, vamos a hablar, al menos hay una diapositiva específica donde vamos a tocar el tema de las glándulas mamarias. Como tal, quisiera que revisaran también Tórtora en la página 1077, donde habla específicamente por qué se incluyen las glándulas mamarias como parte de los órganos reproductivos femeninos. Muy bien. Específicamente los órganos internos están constituidos por varias estructuras. Del útero hay mucho que hablar. El útero es un órgano hueco con paredes huecas. Tiene una forma más o menos una forma de pera, como lo vemos acá. Es una forma de pera, pero es una pera invertida. Tan importante es el útero que es donde el embrión y el feto se desarrollan dentro de la cavidad uterina. Sus paredes musculares se adaptan al crecimiento del feto y posteriormente proporcionan la fuerza necesaria para la expulsión del producto en el momento del parto. También cabe recalcar que posiblemente el útero sea la estructura más dinámica de toda la anatomía humana. Al nacer, el útero es relativamente grande y presenta unas proporciones adultas entre el cuerpo y el cuello, una relación 2:1. Al nacer, el cuello hace una relación 2:1. Debido a la influencia preparto, las hormonas maternas, varias semanas después del parto, el útero adquiere un tamaño y proporción infantil. El cuerpo contiene aproximadamente la misma longitud que el cuello. Entonces, en el posparto, la relación cuerpo-cuello es de 1:1. Bueno, y además es importante saber que debido al tamaño de la cavidad pélvica en la primera infancia, el útero es básicamente un órgano abdominal, ¿sí? Y en la pubertad, el útero aumenta rápidamente de tamaño y vuelve a adquirir las proporciones adultas. Las proporciones adultas, ya a partir de la adolescencia, vuelve a ser una relación 2:1. Los invito a consultar específicamente en las páginas, la figura C319A, 19B y 19C, donde habla específicamente de estas relaciones, las relaciones al nacer, al posparto y a la adolescencia. El segundo órgano que analizaremos es la vagina. La vagina es un órgano músculo-membranoso que tiene una longitud de más o menos 7 centímetros y puede llegar hasta los 9 centímetros. Se extiende desde el cuello del útero, que tenemos el útero como tal, el cuerpo, el fondo acá arriba, y el cuello.
Entonces se extiende desde el cuello del útero hasta el orificio vaginal. Es tan importante porque la vagina sirve como el receptáculo del pene en las relaciones coitales. En ese sentido, en esta vista es una vista anterior donde encontramos el clítoris, el vestíbulo de la uretra, es decir, el meato urinario, y la pared anterior de la vagina. La pared anterior de la vagina en su extremo distal se comunica con el cuello del útero en una unión que se llaman fornix. Hay 4 fornix: un fornix anterior, un fornix posterior y 2 fornix laterales. En este sentido, la vagina es un órgano muy importante porque tiene varias funciones, 4 principales. La primera es que sirve como conducto para el flujo menstrual, forma parte la parte inferior del canal del parto, además recibe el pene y la eyaculación durante el coito, y además se comunica superiormente con el conducto del cuello del útero e inferiormente con el vestíbulo de la vagina. Los invito a leer la página número 388 donde habla más características de la vagina. El siguiente órgano que vamos a estudiar es el cérvix. El cérvix realmente no es un órgano, sino es una parte del útero. El útero tiene 3 porciones: un cuerpo, un cuello. Entonces el cuello, al relacionarse con la porción distal de la vagina, forma la estructura que coloquialmente conocemos como cérvix. Y este es el cuello del útero y sus relaciones con las paredes vaginales. Además, habíamos analizado que la unión entre las paredes vaginales y el cuello del útero forman estas estructuras saculares llamadas fornix. Tenemos un fornix anterior, un fornix posterior y 2 fornix laterales. ¿Por qué el listón rosado? Porque específicamente cuando hablamos del cérvix es importante la citología, porque a través de la visualización de esta estructura se puede hacer un diagnóstico específico con el cáncer del cuello del útero. Entonces no es un tema de histología, es propiamente de anatomía, pero en esta zona es donde frecuentemente se localizan las neoplasias intraepiteliales malignas. Entonces, en ese sentido, con una citología, que es un examen profiláctico, podríamos tener un diagnóstico certero y obviamente prevenir y tratar oportunamente el cáncer del cuello del útero. Casi finalizando los órganos internos, tenemos que hablar sobre los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas. Tienen una forma y un tamaño similar al de una almendra. Este es el lugar donde se desarrollan los ovocitos. ¿Qué son los ovocitos? Los ovocitos son los gametos, o también llamados células germinales femeninas. También son glándulas endócrinas que producen hormonas femeninas. También es importante mencionar, en esta imagen lo podemos comprender, que los ovarios están suspendidos en la cavidad peritoneal y su superficie no está cubierta por peritoneo como tal. El ovocito en la ovulación, es decir, cuando el ovario expulsa el ovocito, lo libera a la cavidad peritoneal. Entonces en esta imagen tenemos el ovario que está abajito, esta es la estructura de color amarillo que tenemos abajo de las trompas uterinas o tubas uterinas. Entonces esta estructura, que son los ovarios, liberan los ovocitos y llegan a cavidad peritoneal. La vida intraperitoneal de los ovocitos cuando llegan es relativamente corta. ¿Por qué? Porque es englobado por estas estructuras que se llaman franjas o tubas o fimbrias, como le quieran llamar, es la misma cosa. Entonces las engloban y hacen que el paso del ovocito llegue a las estructuras que componen esta región anatómica llamada, o esta estructura anatómica llamada
trompa uterina, tuba uterina o también trompa de falopio, que es la última que analizaremos a continuación. Bueno, aquí tenemos el ovario como tal, que las líneas interlineadas están señalando que se encuentra inferior a las fímbrias. En este video, que es una videolaparoscopía donde se está por iniciar una oophorectomía del ovario izquierdo, valga la redundancia. La oophorectomía es el procedimiento quirúrgico donde se extirpa completamente un ovario. En este caso es una oophorectomía izquierda. Podemos analizar que el ovario como tal está suspendido en esta cavidad, que es la cavidad peritoneal. Además, la forma, verdad que es una forma ovoide, y que tiene estructuras de sostén que en los siguientes diapositivas vamos a reconocer. Por último, conlleva analizar y estudiar las trompas uterinas. Las trompas uterinas podemos nombrarlas de diferentes maneras, y a lo largo de la historia de la medicina, desde la primera persona que las mencionó, que fue un señor que le puso su nombre, y al final terminaron siendo trompas de falopio. Entonces han conllevado varios nombres. Hoy la nomenclatura internacional describe mejor por sus estructuras anatómicas: trompas uterinas o tubas uterinas como tal. En ese sentido, quisiera que analizáramos esta imagen. Útero. Del útero, en su porción lateral, se encuentra este conducto denominado tuba uterina. Tuba porque obviamente es como si fuese un tubo, y porque proviene de dirección medial a lateral desde el útero. Entonces las trompas uterinas, también llamadas oviductos, es donde se conduce el ovocito liberado mensualmente desde el ovario durante la edad fecunda, es decir, durante la edad reproductiva, desde la cavidad peritoneal periovárica hasta la cavidad uterina. También es el lugar donde habitualmente tiene la fecundación. Ya lo vamos a analizar posteriormente, porque en esta imagen no logramos didácticamente comprender las porciones de la tuba uterina, pero en una de las porciones de esta tuba uterina, una porción más ensanchada, es donde se da la fecundación. Se extienden también lateralmente desde los cuernos y astas laterales del útero, y se abren a cavidad peritoneal junto a los ovarios, que se encuentran inferior a esta imagen. En resumen, esta es una imagen, un corte coronal, parcialmente descubre algunas de las estructuras que ya hemos analizado. Entonces hagamos un resumen. Útero, tubas uterinas, ovarios, cervix y finalmente la vagina. Todos estos componentes son componentes del aparato reproductor femenino, los órganos internos. Conviene analizar los órganos externos del aparato reproductor femenino. En esta lámina encontramos tres vistas. Una con un dibujo explicativo donde podemos encontrar la totalidad de las estructuras. En medio, uno donde es una imagen real, donde podemos encontrar parcialmente las estructuras, y un tercero donde separamos los labios mayores, que son estas estructuras, y podemos observar prácticamente todas las estructuras que vamos a analizar a continuación. Esas tres láminas describen la vulva. La vulva, o el término vulva, se refiere a todos los componentes del aparato reproductor femenino. Entonces, esta es una vulva donde encontramos estos componentes. Lateralmente, los labios mayores; superiormente, el monte de Venus; medialmente, los labios mayores, encontramos dos repliegues denominados
labios menores. Hay un punto de unión de los labios menores. Superior a este se encuentra el clítoris. Inferior al clítoris encontramos la uretra, la desembocadura de la uretra. Y toda esta parte, desde la desembocadura de la uretra inferior al clítoris hasta llegar al punto de unión de los labios menores inferiormente, esta estructura se llama vestíbulo. El vestíbulo es importante porque dentro del vestíbulo encontramos el introito vaginal y la desembocadura de dos glándulas importantes, ¿verdad? Tenemos dos glándulas que conforman el aparato reproductor femenino externo, que lo vamos a analizar posteriormente. Uno, glándulas parauretrales, significa que se encuentran paralelo a la uretra, la desembocadura de la uretra, y unas glándulas vestibulares, significa que se encuentran en el vestíbulo de la vulva. Entonces, como un examen rápido, identifiquemos esta, que son las estructuras que dijimos que se encontraban lateralmente, que son los labios mayores, el clítoris como tal, ¿verdad? Superior al clítoris encontramos esa estructura que es el prepucio del clítoris, ¿verdad? Se encuentra superiormente. Los labios menores, y el vestíbulo vulvar o la área vestibular como tal. Dentro del área vestibular encontramos la desembocadura de la uretra, ¿verdad? La uretra y el introito vaginal.